Del 63, el barrio Palermo fue el que me vio crecer y ahí conocí al mago Pantaleón que vive acá abajo por la calle Yaguarón. Y una vuelta que andábamos re mamado dijo: yo te puedo hacer que viajes al pasado con la celeste, dar la vuelta en el 50 o ser un Tupamaro de los 60. Y caí sin que nadie espere, casi me confunden con Amodio Pérez. Les conté que del futuro yo venía y que para cambiarlo junto a ellos lucharía. Al poco tiempo la mala suerte fue tal que marchamos todos en Canal Penal. Nos pusimos a excavar con pala y pico para rajar de la tortura de los milicos. Pasaríamos muy mal si la revolución no llegaba a ganar, pero el hechizo terminó al llegar a la meta, escapando por el túnel de Punta Carreta. Y al regresar entre mis ropas encontré la famosa bandera de los 33. Los fachos que aún la buscan no saben el secreto, que la bandera está en el bombo del cuarteto. Quiero dar las gracias por este espacio final. Vengo de otros trabajos y no quería estar ausente de este encuentro porque es un encuentro con una palabra que se ha mencionado varias veces: el encuentro con la coherencia de una vida, de un pensamiento, de una acción, de una lealtad a un modo
de lucha como ha sido el de Jorge Zabalza, el tambero. Y más allá de todos los aplausos que han habido hoy, que yo creo insuficientes, y no quiero mencionar nada que tenga que ver con homenajes, yo creo que el tambero merece un abrazo muy grande de la sociedad uruguaya. No es el único, hay muchos combatientes de a pie y de diferentes sectores de la izquierda revolucionaria que lo merecen, pero hoy él simboliza en su persona, en su energía, en cómo está enfrentando la adversidad, todo eso. Por eso yo lo voy a abrazar de la manera que sé, que es a través de una canción. No es una canción mía, es una canción que viene a través de su música, de un inolvidable compañero de lucha, alguien físicamente muy frágil, pero con convicciones muy enteras, como fue el que puso música a Julián García en aquellas milongas de un gaucho pobre. Me estoy refiriendo a Jorge Salerno. Y bueno, es cierto que la guitarra se toca con dos manos, con la izquierda y con la derecha, pero de alguna manera es importante deducir que todo lo que ha sido la canción de opinión ha sido siempre hábil en que todo pasara por la izquierda. Por eso, si ustedes miran desde allá, parece que la derecha es derecha, pero no, es también izquierda. Y por supuesto que no preciso pedir ayuda porque esto es un himno colectivo. Arriba tambero. Salud Samuel. Salud Goe. Salud Carlitos. Salud todos. Salud Verónica. Salud Henry que está lejos. Laray, 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 laralero. Qué linda la madrugada con ese sol trafuero. Laray, 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 laralero. Qué linda la madrugada con ese sol trafuero. Hay que ahorrar para no ser pobre. Un peón viejo me decía y a él nunca le sobró un cobre para comprarse una alcancía. Laray, 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 laray. Qué linda la madrugada con ese sol trafuero. Bichito guapo el hornero, trabajador como un peón, no necesita dinero y a más no tiene patrón. Laray, 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 qué linda la madrugada con ese sol trafuero. El sueldo de un peón carrero nunca se debe aumentar pa' que valore al dinero y no aprenda a malgastar. Laray, 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 qué linda la madrugada con ese sol trafuero. El sueldo de un peón carrero nunca se debe aumentar pa' que valore al dinero y no aprenda a malgastar. Los peones, dijo un doctor, no son hombres delicados, a eso no le hace el dolor porque están acostumbrados. Laray, 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 qué linda la madrugada con ese sol trafuero. Los peones, dijo un doctor, no son hombres delicados, a ellos no le hace el dolor porque están acostumbrados. Mira que la vida es linda, pero está del otro lado de la pena con portera y alambrado. Ya llegará la ocasión, vos no le hallás, güey overo, después de la cerrazón está brillando el lucero. Laray, 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 qué linda la madrugada con ese sol
amor que se va a hacer, así es la cosa, pariente. Pa' que haya un amanecer tiene que haber un poniente, y el poniente ha de venir con él el amanecer, si hasta da gusto sufrir con tal de poderlo ver. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Y ahora unos versos de la cantora revolucionaria mexicana inolvidable Judith Reyes, que cuando anduvo viajando por el mundo denunciando la lucha en México, los presos políticos en México de larga data, llegó a Chile y encontró exiliados, muchos exiliados uruguayos en Chile, que esto empezó muy tempranamente, como ustedes saben, 71, 72, y en muchos diálogos con esos uruguayos construyó un corrido que alguna vez he cantado completo, pero que acá arrimo hoy con la música de Jorge Salerno, como si él me diera permiso, arrimo esos versos de Judith Reyes, los versos finales de su corrido de la toma de Pando. Recuerdo a Jorge Salerno y lloro aún su caída a causa de 10 balazos que le arrancaron la vida. Por eso es que él ya no canta con su guitarra querida. También Ricardo Zabalza cayó por su tierra amada. Él sabía que en la causa por la que tanto luchaba, palabras que no coinciden con hechos no valen nada. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Adiós Alfredo Cultelli, que a los 18 cumplidos rindió su vida en la causa de todos los oprimidos. Su nombre lo llevó escrito junto a otros nombres queridos. Liberarse, Hugo de los Santos, Susana Pinto, Eber Nieto, Santiago Rodríguez Muela, Manuel Ramos Filipine, Íbero Gutiérrez, Julio Espósito, Joaquín Kluber, Walter Medina, Ramón Pérez, Vladimir Roslik y tantos y tantas. La madrugada con ese sol trafoguero, cuando se haga llamarada va a alumbrar el mundo entero. Llamarada alumbrando el mundo entero. Llamarada alumbrando hacia el tambero. Hoy es un día, para nosotros es un día de fiesta. Este libro que llevó mucho tiempo, más de 3 años seguramente, tuvo 1 año y medio bien duro y nos consta todo lo que estamos acá. Y creo que es una buena oportunidad de valorar una cantidad de cosas que seguramente expondrán o intercambiarán Néstor Coan, que está acá de la Argentina, de la cátedra Ernesto Che Guevara, Samuel Blixen, conocido por todos, y Jorge Zabalza. Pero yo quería decir 2 cositas nomás que a mí me hicieron reflexionar en relación a este libro, y es que justamente la experiencia de Tupamara entra en este libro con mucha crítica, pero mucha autocrítica, y porque entra la experiencia de Tupamara
en el marco de la experiencia de la historia, del movimiento social y el movimiento político de lo que pasó en Uruguay en esos años. Y es un golpe duro a la teoría de los dos demonios, desde mi punto de vista. Y por el otro lado, la reafirmación de la convicción en la revolución y la convicción de que todo lo que se hizo, aún con todos los errores y horrores que pudieron haber pasado, tuvo sentido. Y creo que Jorge en eso también hace una apuesta fuertísima a que esto tuvo sentido, a los luchadores, a las vidas y a las muertes de muchísimos compañeros y compañeras, y por eso también tiene sentido presentarla un 22 de diciembre, el día de la caída del primer compañero Carlos Flores y día de la caída de los compañeros todos que hayan luchado por transformar este país. Así que en principio le damos la bienvenida a ellos tres. Teníamos 2 o 3 saludos que, bueno, me parece que pueden valer la pena compartirlos porque tienen que ver también con otros países vecinos, así como está Néstor, así como esta lucha no fue solo para el Uruguay, sino para América Latina. Hay algunos saludos aquí que reflejan un poco que esa historia continúa. Buenos Aires, 21 de diciembre de 2015. Querido compañero Zabalza, vaya desde Argentina nuestra felicitación por este nuevo aporte y conocimiento de la lucha tupamara y también al debate de ideas, precisamente en un momento donde el pensamiento crítico parece una especie en extinción. Quienes en los años 70 nos alimentamos de la fuerza, el coraje y la creatividad de los tupas, del coraje de sus inolvidables compañeros caídos en combate y de su resistencia heroica en las prisiones tumba de la dictadura militar, siempre estuvimos convencidos de que 4 o 5 traidores no podrán con la mayoría del legado de 1000 valientes. También creemos que el posibilismo y la descarada entrega de nuestras riquezas hay que oponerle pueblo organizado y en la calle para que no puedan dormir tranquilos en su impunidad. Tu ejemplo, Tambero, es el de los compañeros y compañeras. Vaya también nuestro homenaje para la querida Vero, que no aflojarán nunca y que así como en su momento lo hiciste con las armas en la mano, ahora tenés una tarea intransferible y cada vez más necesaria, la de dar testimonio a las jóvenes generaciones para que se alisten para la pelea a fin de rescatar la patria de Artigas y de Raúl Sendic de las manos de quienes quieren convertirla en una gigantesca zona franca de los gringos, con la convicción de que hay consignas que tienen vigencia de por vida. Nos despedimos con un abrazo revolucionario: o habrá patria para todos o no habrá patria para nadie. Arriba los que luchan. Carlos Aznares, a nombre de todos los que hacemos el periódico Resumen Latinoamericano. Santiago de Chile, 22 de diciembre de 2015. Estimado Néstor, te agradeceré hacer llegar al compañero Jorge Zabalza el saludo de la revista Punto Final y el mío por su libro La experiencia tupamara pensando en futuras insurgencias. Punto Final fue tribuna del MLN Tupamaros en las décadas de los 60 y 70, y así como en sus páginas se expresaron también otros movimientos revolucionarios latinoamericanos y la gloriosa Revolución Cubana. De hecho, en Punto Final se publicó el primer documento de los tupamaros dieron a conocer al mundo, 30 preguntas a un tupamaro. En lo personal, he seguido la trayectoria firme, consecuente y revolucionaria de Jorge Zabalza y le expreso mi admiración y solidaridad. Su trayectoria política y humana son un ejemplo para las futuras insurgencias que sin duda vendrán en un continente acosado por la desigualdad, la miseria y la discriminación. Un abrazo con todo mi afecto. Manuel Cabieses Donoso, director de Punto Final, Santiago de Chile.
Estimado compañero Pedro, aunque no nos conocemos personalmente, la mutua amistad con Néstor Cohen y sobre todo el compromiso común en la lucha revolucionaria nos une. Te deseo todo el éxito en la presentación de un libro y sobre todo que sea una herramienta útil para seguir abriendo los caminos que nos esperan cada día, contándonos los pasos, como decía Roque Dalton. Desde las trincheras del otro lado del Atlántico, salud camarada, Ángeles Maestro, en nombre de Red Roja. Galicia, 22 de diciembre de 2015. Camarada, desde Galicia, pueblo de Europa Occidental oprimido en el Estado imperialista español, saludamos al camarada Jorge Zabalza, ejemplo de resistencia y perseverancia revolucionaria. Desde el otro lado del mundo, pero bajo el mismo sol, esperanzas y banderas, queremos sumarnos a este homenaje a toda una vida de lucha por la clase trabajadora y la liberación nacional del Uruguay. Primera Línea transmite el reconocimiento de la Galicia rebelde y combativa al ejemplo imborrable del Tambero. Hasta la victoria siempre, independencia, patria y socialismo, comunismo o caos. Carlos Moraes, Comité Central de Primera Línea. Francia, 22 de diciembre. Querido camarada Zabalza, desde Francia el cariño, la admiración y el reconocimiento que merecen usted y su trayectoria de lucha revolucionaria. Un gran abrazo internacionalista de un comunista francés, hijo de un republicano y guerrillero español, Enrique Ortiz Milla, profesor de la universidad, orgulloso de tener amigos como usted, ejemplo y bandera. Jean Ortiz. Estimado compañero Jorge Pedro, te mando felicitaciones por tu nuevo libro y tu valiente contribución al proceso de liberación nacional y el socialismo. En solidaridad, un abrazo, James Petras. Y por último, decirles que tuvimos también saludos de Víctor Martínez, de Venezuela, de Michael Lowy, de Francia, así como también de múltiples compañeros a nivel personal de distintos lugares del mundo. Así que damos por terminados estos saludos y le damos la palabra a Néstor Cohen de la Cátedra Che Guevara. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar al lado del Tambero y de que haya incluido ese prólogo que está escrito hace un tiempo, porque este libro lo leí en su primera versión. Nosotros presentamos en Argentina una biografía del Tambero en un hotel recuperado por sus trabajadores, el Hotel Bauen, hace ya varios años, no me acuerdo cuánto, hace como 7, 8 años, ¿no? Y que también hubo muchísima gente de distintas corrientes. El Tambero es alguien muy querido por él como persona y por lo que representa, ¿no? Así que un orgullo estar acá. Voy a intentar ser cortito porque conversábamos con el compañero que el protagonista es el Tambero, entonces todos queremos escuchar al Tambero. Me parece que los saludos expresan un poco lo que le acabo de decir en privado, en broma, ¿no? Que son más internacionalistas de lo que parece, pero esos saludos que vengan de todo el mundo quiere decir que hay un reconocimiento que esta lucha de Uruguay es una lucha internacional, ¿no? Es parte de un movimiento internacional. Existe internet. Además que existe internet, pero esta gente te conoce, me parece, por la edad que tienen antes de internet, ¿no? Bueno, del libro, brevísimo, el libro es fascinante, ¿no? A mí me resultó muy interesante, no siendo uruguayo. O sea, uno conoce la historia de Uruguay, mi papá vivió 20 años acá, pero la conozco de refilón. Entonces uno que no es uruguayo aprende mucho con este libro y
Y creo que es un libro que tiene varios públicos, ¿no? Que tiene el público de la militancia tupamara, de la militancia histórica de Tupamaros, que creo intuir que hay mucha gente acá que pertenece a esa historia, pero ese es uno de los públicos. Pero también es un libro escrito para gente joven, ¿no? Para pibes jóvenes, para botijas, como dicen ustedes. Está escrito para una nueva generación. No es solo un libro de recuerdos, no es un libro de nostalgia, y no es un libro que únicamente cuenta hechos o una cronología, sino que intenta hacer una reflexión. En un punto se me ocurre, y creo no exagerar, que me hace acordar a cuando Gramsci, estando preso, reflexiona por qué nos cagaron, por qué perdimos la lucha, ¿no? Y la reflexión de Gramsci, que hoy es un hombre famoso en todo el mundo, marxista italiano, que estuvo en las cárceles de Mussolini, la gran pregunta de los cuadernos de la cárcel es ¿por qué perdimos? Pero no era la pregunta de un quebrado, no era la pregunta de alguien que asumía la derrota como definitiva, sino él quería reflexionar para que nuevas generaciones continuaran la pelea y en algún momento poder triunfar. A mí me parece que el libro El Tambero tiene ese espíritu, se hace la pregunta de las razones de la derrota, por eso es un libro crítico, es verdad lo que vos dijiste, yo lo comparto. Es un libro, no es un libro apologético, es un libro que tiene muchas críticas, pero no son las críticas de un quebrado, no son las críticas de un derrotado, no son las críticas de un arrepentido, de un converso, para nada, todo lo contrario, sino es la reflexión de alguien que le transmite a una nueva generación su balance personal, pero que uno al leerlo sospecha que es el balance de todo un colectivo de gente, de las razones de la derrota y de las nuevas insurgencias, qué cagadas no deberíamos cometer. O sea, tratar de aprender para continuar esa pelea, ¿no? Entonces, por eso, en primer lugar, es un libro con muchos públicos. No todos los libros tienen ese lujo de poder abarcar a distintas generaciones. En segundo lugar, es un libro que tiene una parte muy importante centrada en el Uruguay, ¿no? en la historia uruguaya y muy específica de Uruguay, pero es un libro que va más allá de Uruguay, porque hace reflexiones en torno al marxismo latinoamericano, ¿no? De alto vuelo, con un lenguaje sencillo, porque yo creo que una de las características por los libros que leí de El Tambero, que son varios, siempre escribe sencillo, lo cual a mí me simpatiza mucho, ¿no? Porque yo siempre trato de hacer lo mismo, para que lo entienda todo el mundo. No es un libro para entendidos, sino es un libro para que lo pueda entender todo el mundo, y con ese lenguaje sencillo hace reflexiones muy profundas. Entonces, por ejemplo, se pregunta, a partir de hechos concretos del Uruguay, como el famoso documento 5, ¿cuáles son las raíces ideológicas, políticas de esta gente que cruza de vereda, que se termina abrazando con los generales o que termina defendiendo a los torturadores después de haber sufrido tanto? Una cosa inexplicable, por lo menos para mí, inexplicable, ¿no? Y el Tambero intenta explicarlo, buscando las raíces ideológicas, políticas, teóricas, que no son de ahora, que vienen de mucho antes. Y a mí me resultó muy interesante el contrapunto que hace entre dos tradiciones revolucionarias o dos tradiciones de pensamiento emancipador latinoamericano, distintas ambas a esta derecha feroz que acaba de ganar en Argentina, ¿no? Y que, bueno, que está en todo el continente, esta derecha proimperialista, cipaya, genocida, nuestro enemigo histórico. Frente a esa derecha hay varias opciones. Algunas corrientes apuestan a un supuesto capitalismo nacional, ¿no? Que el Tambero se encarga repetidamente de aclararnos que es inviable, que es delirante soñar con estas 20 republiquetas bananeras separadas entre sí, que en eso quedó el sueño de la patria grande de Bolívar, ¿no? En lugar de una sola gran nación, muchas republiquetas separadas entre sí, todas débiles, aisladas,
y ahora todas negociando por separado con el imperio. La Alianza del Pacífico es eso, ¿no? Un nuevo nombre para el ALCA, los tratados de libre comercio. Una de las opciones es ese intento de construir un capitalismo nacional, y él rastrea las raíces ideológicas. A mí me parece que es muy profundo ese pasaje del libro, aunque él lo escribe muy sencillo, y rastrea a un autor que es argentino, que es Abelardo Ramos, ¿no? Y que todos lo hemos, o mucha gente lo hemos leído, que tiene aportes que hay que reconocerlos, y el Tambero los reconoce. Es verdad que hizo en su momento una valoración muy interesante de Bolívar, pero que y de Artigas y de muchos otros, ¿no? Una crítica al liberalismo histórico de Mitre en Argentina, etcétera, pero que terminó con Menem, terminó con los militares carapintadas, y que no fue una casualidad que terminara de embajador de Menem y defendiendo a los militares genocidas. No fue una casualidad, había algo en la teoría esa que hacía ruido. Y el Tambero hace una reflexión, lo vincula con la militancia tupamara. Yo no sabía que los tupamaros habían estudiado a Ramos, la verdad que me entero por el libro del Tambero, y lo vincula con Vivian Trías, y bueno, hace todo un rastreo de una corriente de pensamiento y lo contrapone con otra corriente, que es la de Mariátegui, que es de la cual es heredera Sendik y el Che Guevara, y tantos otros, ¿no? Satucho, Miguel Enrique, Fonseca, bueno, lo más radical y herético de la Revolución Cubana, Roque Dalton, etc. Y me parece que es una de las partes más interesantes del libro, y que va más allá del debate uruguayo, porque ahí nos plantea un debate de fondo frente al capitalismo neoliberal. ¿Cuál es la alternativa? Y el libro es clarísimo: la alternativa no es el capitalismo nacional, la alternativa es la patria grande y el socialismo. Un socialismo de liberación nacional, pero que además es un socialismo latinoamericanista, que no es exactamente lo mismo que la propuesta de Ramos. Yo creo que eso es un aporte teórico de alto vuelo que hace el Tambero, y que va más allá de Uruguay. Un lector no uruguayo, ojalá este libro circule, y yo le vengo a traer la propuesta que me dijo un par de editores de otros países: quieren editar este libro porque ven que acá hay un interés para otra gente que no vive en Uruguay, ¿no? Este debate es latinoamericano, no es solo uruguayo. Para terminar, además se mete con los clásicos del marxismo, porque acá está en juego la teoría leninista, y él la conjuga con Rosa Luxemburgo, ¿no? Que son dos corrientes de la tradición revolucionaria que muchas veces se han falsamente dicotomizado. El Tambero se las arregla para sintetizarlas a partir de la experiencia uruguaya, ¿no? Y una reflexión sobre la necesidad de combinar todas las formas de lucha, y lo pone como símbolo de esa síntesis a Sendik y al pensamiento político de Sendik. Entonces también tiene un aporte en el plano del marxismo clásico. Por eso no es un librito superficial en ninguno de los planos. Y por último, me parece que lo más interesante es que está escrito hacia el futuro, ¿no? Es un llamado hacia el futuro, a continuar las luchas, a aprender de los errores, a hacer las críticas que hay que hacer, muy duras, y él las hace con nombre y apellido. No son críticas con eufemismos, son críticas con nombre y apellido, y frente a gente que tiene responsabilidad de gobierno. Entonces creo que es un libro muy valiente, pero me parece que tiene alcance latinoamericano, que tiene un aporte teórico de alto vuelo, que sirve para el pueblo uruguayo, pero nos sirve también para otros pueblos del mundo, y sobre todo está dirigido a la juventud. Yo creo que eso es uno de los mejores aciertos del Tambero. Así que muy agradecido y muchas gracias. ¿Arranco? Bueno, no, yo primero que nada quería decir qué lindo
que es este viejerío tupamaro que hay acá. Estamos todos ahí. Y las reflexiones que yo tenía para hacer hoy tienen que ver con esa cantidad de compañeros que supongo que son anónimos, andan anónimos por ahí, a menos que haya alguno acá disfrazado y esté en el gobierno, pero en general son anónimos. Y es a ellos un poco lo que va esa reflexión, la reflexión. El otro día hablaba con mi hermana, para quien el tambero no es un santo su devoción, y le decía, mirá, porque le mostré el libro, ¿verdad? Y entonces le digo, ¿qué sacás de esto? Y yo, bueno, ¿qué está? Le digo, no, escúchame, acá lo fundamental es que hay coherencia. Y digo, sí, es coherente también. Entonces, y me dice tener razón. Y entonces yo quiero contrarrestar esa coherencia del tambero con la coherencia o falta de coherencia de otros tipos. Note, y que creo que tiene que ver, porque la coherencia siempre fue una virtud de los tupamaros. Tupamaros que podríamos llamar de a pie, ¿verdad? Pero ahora tenemos otro tipo de tupamaros, los tupamaros notorios, los tupamaros que son gobernantes. Y a mí me interesa contraponer esa coherencia del tambero, pero esa coherencia de todos ustedes, que siguen siendo tupas, y esa es la coherencia primera, ¿verdad? Que se siguen sintiendo tupas, con la falta de coherencia de algunos tupas notorios. Y habría que analizar qué es lo que funcionó para que esos dirigentes que fueron tupamaros, que hoy son dirigentes políticos, que están en cargos encumbrados y que tienen además un papel muy importante en la vida política del país, ¿por qué perdieron esa coherencia? Y la primera reflexión que yo hago, y entonces un poco por el libro del tambero veo que el elemento también estaba mucho antes, es el bichito del poder. Todo el mundo dice que el poder corrompe. Bueno, el poder por lo menos, ¿verdad?, ataca como un virus esa coherencia, la coherencia inicial, la coherencia básica, la de los principios, ¿verdad? Porque cada uno puede tener en la coyuntura distintas posturas y distintas soluciones, pero hay algunas que tienen que ver con los principios, y eso no se deben, porque son principios, no se deben olvidar. Sin embargo, se han olvidado. Y reitero, esa falta de coherencia en algunos tupamaros notorios se contrarresta, se contrapone con esa coherencia de aquello que anónimamente en este país siguen siendo tupamaros y siguen reivindicando su pasado y su acción y su entrega. A mí eso me parece fundamental. Podría ser de perogrullo, pero me gustaría reivindicarlo aquí, porque no deja de ser importante. Sobre todo cuando vemos que la falta de coherencia tiene que ver con cuestiones fundamentales del país, fundamentales de la propia esencia tupamara. Podemos tener distintas visiones sobre políticas, ¿verdad?, pero no podemos amparar, por ejemplo, la profunda extranjerización de la tierra. Para los tupamaros, la tierra y su defensa era un principio. La atadura económica a los poderes internacionales era otra, es decir, la bandera de la deuda externa para los tupamaros era una cuestión de principio, de esencia, ¿verdad? La lucha por la igualdad de la distribución de la riqueza también. Sin embargo, vemos que nos seguimos endeudando, que seguimos aumentando la deuda externa, que seguimos
atando compromisos con los sectores financieros internacionales. No hacemos nada, o quizás sí hacemos para que se siga profundizando la extranjerización de la tierra, y además, sobre todo, seguimos con una política de distribución más o menos inteligente de aquello que queda después que los ricos se han apropiado de nuestro trabajo. Porque en todos estos años de izquierda, la desigualdad de la distribución de la riqueza se ha profundizado. Y si nosotros dijéramos, bueno, es el amigo Valle, es el amigo Lacalle, diríamos, es coherente, o sea, porque son sus intereses. Pero resulta que estos resultados tienen que ver con la izquierda. Y en este caso yo diría que la izquierda no ha sido coherente, la izquierda en el poder, con toda la tradición de la izquierda uruguaya. ¿Y cuál es entonces la reflexión que nos queda? Que tiene que ver con la coherencia. Bueno, es que ya no existe izquierda en esos planos institucionales, en esos planos de gobierno, etc. No hay izquierda. Hay un abanico del centro a la derecha, a la extrema derecha, y probablemente el equilibrio esté más bien en la derecha. En una derecha neoliberal, en una derecha que, a diferencia de lo que decía el compañero en Argentina, esa derecha no se ha demostrado, no se ha mostrado todavía como lo que es, porque acá no hay en realidad controversia social, no hay necesidad de actuar como actúa la derecha en Argentina en estos días, en 5 días que desmontaron absolutamente todo, porque no tienen enfrente una izquierda, un progresismo, ¿verdad?, que les haga oposición a los conceptos de la derecha. La izquierda en Uruguay comparte en términos generales los criterios de la derecha, en mi humilde opinión. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los tupamaros de la piel? ¿Qué es lo que me importa? O sea, si ustedes ven, la derecha no cuestiona a la izquierda, o la cuestiona en lo mínimo, ¿verdad? Es decir, acá miren el agujero que se generó, y entonces unos dicen que hay que pasarlo a la justicia y otros que no, etc. Estamos hablando de un aspecto casi administrativo, y de ahí podríamos derivar responsabilidades de aquellos que estuvieron gobernando acá. Pero no hay cuestiones esenciales contra la izquierda. La derecha no se tira contra la izquierda. ¿Por qué? Porque si fuera a criticar a la izquierda en la falta de su coherencia, la derecha se estaría criticando a sí misma. Entonces le conviene a la derecha callarse la boca con respecto a esta izquierda, entre comillas, que en última instancia no se diferencia mayormente. Tenemos una especie a nivel superestructural casi de unanimidad, y las diferencias aparecen en discursos que a veces hasta son difíciles de entender, ¿verdad? Quizás la izquierda en el poder ha tenido, a mi juicio también muy humilde, es decir, una capacidad para entreverar el discurso, de modo que a veces está difícil identificar rápidamente la responsabilidad de nuestros gobernantes de izquierda con respecto a ciertas políticas que han realizado. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la cuestión impositiva. De hecho, nos hemos tragado, ¿verdad?, los resultados de una reforma impositiva que fue muy hábil, es decir, que le dio un poco más a los de abajo y que no les quitó nada a los de arriba. Y eso, en esencia, es la política que se ha llevado adelante. Entonces, ¿qué van a venir la derecha a cuestionarle qué a esta izquierda? Pero la derecha tiene un problema. No cuestionará a los tupamaros notorios, más allá de que si el PP
como te digo una cosa, te digo la otra, si te digo la verdad te miento, y andan en ese plano nada más. ¿Por qué? Porque son opositores políticos entre ellos, pero no hay una descalificación profunda del Pepe, ¿verdad? Ni del ministro del Interior, por ejemplo, ¿verdad? Con sus políticas que son totalmente represivas, y acá de repente puede haber hasta un celular que esté trabajando para el Guardián, no le quepa la menor duda. Sacamos una selfie. Estás ayornado, hermano, qué bárbaro. O el ministro de Defensa, ¿verdad? Que ha hecho todo lo indecible por mantener la impunidad. Ahí el Cristo hizo una cosa muy linda con respecto a nuestros muertos, y está bien que nosotros lo recordemos permanentemente, pero hay que decir también que las organizaciones políticas que vienen de un tronco tupamaro no han defendido en absoluto a sus desaparecidos, a sus muertos. No se han preocupado de saber cómo han muerto, cómo los trajeron de Argentina, cómo los torturaron acá. Nada, absolutamente nada. Y ese es otro debe también, y eso marca una diferencia. Ahora, Sanguinetti no se lo va a reprochar si Sanguinetti fundó la impunidad. O sea, ahí no va a haber diferencia. ¿Y los pactos? Y los pactos, es decir, sí, dale nomás. ¿Y qué va a hacer este gobierno si pactó desde el 72 con los ministros? Está bien. Ahora, podemos hacer un concurso para entrar a pegarle al gobierno, y yo abrimos el micrófono, pero mi idea era otra, era hablar de ustedes. Es decir, ¿por qué planteo esto de la falta de coherencia en estos tupamaros notorios? Porque a pesar de eso, la derecha está muy preocupada con esa cosa que es el tupamaraje, que es la existencia de algo etéreo que se llama Tupamaro. Le han dado con el Peón Baez, con los Cuatro Milicos, con lo que quieran. Han hecho terrorismo, que son asesinos, que son esto, que son lo otro. Y sin embargo, la gente vota a un Tupamaro como presidente. Y para Sanguinetti, eso es terrible, para Sanguinetti, para Carlos Ramela, ¿verdad? Todos esos ideólogos que no bancan la pervivencia de un espíritu guerrillero en la sociedad, que está ahí latente, pero que lo es, no lo bancan. Entonces han hecho de todo. Sanguinetti ha escrito 3 libros tratando de explicar cómo los tupamaros generaron el golpe de Estado. En el supuesto de que si yo demuestro que los tupamaros generaron el golpe de Estado y que los uruguayos sufrimos el golpe de Estado, por lo tanto tenemos que condenar a los tupamaros. Pues no. Es decir, hay algo que pervive en la gente. Desgraciadamente no veo un pito, así que no sé cuáles son las palabras exactas que yo había elegido. No, muchas gracias, compañero, no me sirve. Pero en definitiva, en la sociedad pervive un concepto de lo tupamaro que probablemente está asociado a cuestiones muy básicas: la coherencia, la humildad, el sacrificio, y eso la gente lo tiene incorporado. Entonces, cuando piensa en Tupamaro, piensa en esa clase de individuo que se jugó la vida en la calle, que fue en cana, que tuvo que abandonar a su familia para militar, para enfrentarse a lo que fue la dictadura legal y después la otra. Eso está metido en la gente. Y no hay discurso de la derecha que lo rompa. No lo hay. Y se desespera. Porque ¿qué es lo que existe? Trajeron a Amodio para eso. Mirá, ahora que hablas de Amodio. Tenemos una Malinche que se dio vuelta por amor. Hoy estábamos conversando, ¿por qué se dio vuelta a Amodio? ¿Por miedo a la tortura? ¿Por envidia? ¿Por resentimiento? ¿Qué sé yo? Básicamente se dio vuelta. Ahora, tenemos otros Amodios, aunque sea muy fuerte lo que estoy diciendo, pero dirigentes revolucionarios que se jugaron la vida, que planteaban determinadas banderas y terminan haciendo este gobierno, defendiendo esos intereses, es una forma de darse vuelta. ¿Por qué?
El Tambero va a escribir otro libro tratando de explicarlo. Entonces, en definitiva, ese concepto tupamaro que está arraigado en la sociedad no lo han logrado desmontar. Está ahí. Y la derecha se desespera porque así como surgió un dirigente tupamaro que fue presidente, mañana puede surgir otro líder tupamaro en ancas de ese espíritu de la humildad, de la coherencia, del sacrificio, de la honestidad, porque ese era otro valor de los tupamaros. Entonces, yo les decía hoy, y termino, que me parece que lo que importa rescatar, y ustedes son representantes de ese tupamaraje que anda por ahí, y es un tupamaraje que sigue viviendo y que va a dar sus frutos en la medida en que en esfuerzos como el del Tambero sigamos trabajando sobre la autocrítica, sigamos trabajando sobre el pasado para ver si encontramos algunas pistas que nos permitan dar alguna respuesta para el futuro. Porque como decía el Cristo también, o sea, las cosas se van a resolver finalmente con el triunfo final, ¿verdad? Y a ese triunfo final no renunciamos, no renuncian ustedes y no renuncia ese entorno que de alguna manera sigue considerando a los tupamaros como parte del pueblo y con valores esenciales. Entonces yo creo que los tupamaros el tupamaraje es como el tango, ¿no? Vive, no muere, está ahí. Y de ese espíritu, ¿verdad?, que está insertado en la sociedad y que bien no se sabe por qué, como tampoco se supo por qué hubo la gente que hubo en el entierro del bebé Sendí. Porque si uno mira, si Sendí, podría haber algún tipo de mística sobre Sendí, pero la gente no lo conocía Sendí, pero intuyó que ahí se estaba yendo un hombre excepcional y que iba a ser difícil de suplantar. Y entonces la gente salió a la calle y acompañó los restos de Sendí. Y lo mismo pasa con el tupamaraje. Entonces, en algún momento, ese entorno que identifica al tupamaro con esos valores esenciales, quizá se movilice en torno a algo que todos esperamos, deseamos, queremos, casi como una cuestión mística o religiosa que vuelva a surgir. Pero los tupamaros siguen estando ahí y no hay nada que los destruya. Era eso. Voy a arrancar por un lado que no creo que lo espere. Son dos versos que se le atribuyen a Mario Benedetti y que me los mandó el Mono Herrera hace un tiempo en un momento difícil. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Bueno, se prestan muchas interpretaciones y Mario lo escribió en un momento en que justamente no se quería rendir. Quiero agradecer, compañeros, primero que nada al Cristo, a Miguel Ángel Oliveres y a Baudilio y su bandoneón. Quiero agradecerle los poemas tupamaros a Miguel Ángel. Quiero agradecer a Cecilia, Cecilia Dufo, de quien hay mucho de ella en este libro, porque a lo largo de los casi 5 años, porque esto empezó en el 2010,
ha sido implacable en la discusión de una cantidad de cosas que no se entendían. Aeda Fabri, correctora, que además fue juez y parte en todo esto. A Carlito, que hizo el esfuerzo de organización, a Henry y de amplificación. Bueno, quiero agradecerle a todos ustedes, a todas y todos, el haber venido hoy y además desafiando un temporal. Estos lentes no son míos. Me olvidé de lo que desafiando el temporal. Y quiero señalar, como la vida que me va quedando y que ayudó a que se me diera, el libro está dedicado a Verónica, ¿no? Quiero enviar, y aprovecho que está Néstor, un saludo a Carlitos Anare, en este momento perseguido por la justicia argentina simplemente por defender la causa del pueblo palestino. Quiero darle un abrazo a Daniel Viglietti, al que le llegó el reconocimiento, a mi entender, parece que no lo conocían. Tuvieron que esperar hasta el 2015 para reconocer. Y quiero agradecer principalmente a una serie de compañeros que vienen del Partido Comunista, de la Federación Anarquista del Uruguay, de otras organizaciones, algún viejo gabo anda por ahí, porque bueno, vinieron acá y esto terminó saliendo como una manija tupamara demasiado pesada para el gusto de ellos. Y quiero agradecerles su presencia en esto. El porqué de la fecha, yo creo que el Cristo la dejó clara. El 22 de diciembre de 1966, el comisario Bonaudi asesinó, era campeón nacional de tiro, asesinó a Carlos Flores al bajarse de la camioneta, junto con el Beto Falero, que no lo he visto, protegiendo la retirada de dos compañeros, uno de los cuales terminó siendo ministro de Defensa. 5 días más tarde asesinaron fríamente, dirigidos por el Departamento de Inteligencia y Enlace, a Mario Robaina Méndez, a quien también lo recordamos y lo homenajeamos. La historia que nació en Punta Carretas, con el homenaje del 22 de diciembre, el hecho de no hacer deporte, ese día observar el vuelo. Después hubo una versión en el penal de libertad más adecuada a la diferencia de represión que había entre una cárcel y la otra. Y hubo una trágica coincidencia, compañeros, que fue que así como el 22 de diciembre mataron al primer compañero, el 20 de diciembre de 1974 nos fusilaron a 5 compañeros, 5 compañeras y compañeros. Es una... en el homenaje a Carlito, a Mario Robaina y a los 5 fusilados, nosotros recordamos a toda la lista de compañeros desaparecidos y asesinados. Lista que lo publicamos en el libro de Raúl Tupamaro, y a la cual faltan 2, Anají Aragurián y Antonio Elías. Me supieron recordar 2 nombres a los que hay que agregar. El presentar en este día no es inocente, todos saben eso, sino que es un homenaje a Florial, a Mirta, a Héctor, a María Los Ángeles, a Graciela, a Carlos y a Mario,
y en nombre de ellos a todos los demás. Este trabajo que estamos presentando se agrega a una nutrida serie de ensayos y relatos. Entre ellos quiero destacar La revolución necesaria de Andrés Culteri y Con la derrota en la mira de Jorge Torres, pocos conocidos pero que son imprescindibles a la hora de profundizar en los errores de concesión que condenaron al movimiento guerrillero a la derrota. De igual manera, cualquier visión crítica del proceso de aquellos años no puede prescindir de los varios libros de Clara Aldrigui y del Bolita, como tampoco de los ovillos de la memoria, de Rehenas, elaboración colectiva de las compañeras que estuvieron en Punta Rieles y de otras cárceles. A mi entender, no son menos importantes el rescate de los valores revolucionarios que hacen los poemas de Miguel Ángel Olivera, la artesanía que se conserva en el Museo de la Memoria, el almanaque de Jorge Ñato Tiscornia, los artículos de Jorge Rossi, el Mau Mau, el documental del Círculo sobre la historia de Henry Engler, así como otras expresiones artísticas parecidas y de la misma índole, que vienen del mismo fondo. Nosotros en este libro nos salteamos el análisis de 1973 y 74, que fueron los años de la agonía después de la derrota del 72 y que fueron muy importantes y muy costosos en vidas humanas, torturas, violaciones y asesinatos. Al respecto, yo recomiendo la lectura de un libro que salió recientemente de Clara Aldrigui y Guillermo Bachmann sobre los tupamaros en Chile, que son además de Chile, Buenos Aires, Cuba, y la historia de vida del negro Víctor Pedro Estradero. Creo que más allá de los diferentes puntos de vista que puedan existir en todos estos libros, el espíritu de la experiencia tupamara es complementar estas obras. No vinimos a oponernos a las obras de los compañeros, sino a complementarlas. El conjunto de todas ellas permitirá a los historiadores hacerse una composición aproximada de lo que fue la historia de esa generación que protagonizó el proceso guerrillero en el Uruguay de los 60 y los 70. Creo que eso está claro, que de ese conjunto, pensemos dentro de 50 años, ¿no? Así como a nosotros nos tocó estudiar la historia de la Revolución Española para aprender y sacar conclusiones, dentro de 50 años los historiadores van a tener un conjunto de elementos y de aporte, testimonio, ensayo, historia, análisis, artículos de diario, que son importantísimos. La experiencia tupamara viene al mundo en un contexto de derechización electoral. A través de los mecanismos electorales, la grande mayoría están refrendando de hecho las políticas más reaccionarias y destructivas que imponen los bancos y las corporaciones transnacionales. Lo dijeron Néstor y Samuel: festejan los terratenientes, festejan los importadores, festejan los especuladores financieros, festeja el gobierno de los Estados Unidos, el que es el promotor, es el titiritero detrás de todo este fenómeno. Y pese a que la música es la misma de siempre, el pueblo aplaude a la orquesta que sigue tocando mientras el Titanic se va hundiendo camino al infierno. Y lamentablemente nosotros estamos viviendo una etapa de esa. Actualmente en América Latina las oligarquías y el imperio están logrando sus objetivos sin recurrir al terrorismo de Estado.
no necesitan emplear los métodos del Plan Cóndor como hicieron en el siglo XX. Les basta para mantener viva la amenaza que acecha de los cuarteles con sacar y a reducir el brazo policial cada tanto y puntualmente. Con eso les alcanza. Se promete un cambio, lo vimos hace poco en la Argentina, que en verdad es el retorno a la ferocidad y al salvajismo. Bueno, no es nada distinto, ¿no? En definitiva, para eso fue que los burgueses inventaron su democracia, para obtener el consentimiento de las grandes mayorías sin necesidad de ejercer abiertamente la violencia, para dejar que los pueblos elijan representantes que en realidad después representarán los intereses del gran capital. A la derechización electoral contribuye graciosamente el progresismo, que llegó en los 90 montado en las movilizaciones populares contra las políticas neoliberales, prometiendo acá en el Uruguay hacer temblar las raíces de la sociedad. La gente creyó que cambiaría el mundo, pero el progresismo rápidamente se transformó en el operador de los planes de los grandes capitales. Los caudillos progresistas que todos conocemos son los que se encargan de obtener el apoyo popular para sus gobiernos, que no son los del pueblo, que amparan y promueven el crecimiento exponencial de las ganancias de los bancos y las corporaciones transnacionales. Y mantienen la pasividad del movimiento de masa mediante políticas asistenciales y la prédica de que el capitalismo es inmortal y la revolución un imposible. Como decía el compañero Helio Sartú, educan para la paciencia. La vanguardia en esa campaña de despolitización general son los apóstatas. A partir de la autoridad política que les confiere el sacrificio toda una generación, estos guerrilleros están siendo los más eficaces impulsores de la conciliación de clases. Son la primera línea de la defensa de un sistema que convocaron a derribar. Para ellos se encargan de tergiversar la historia y desprestigiar el coraje y el heroísmo de la generación del Che Guevara. Nunca más revolución es su consigna. La sustituyen con la cháchara sin sustancia, el pragmatismo y la lógica de los mercaderes del templo. Su más evidente defección ética y moral aparece en la defensa cerrada de la impunidad de los criminales de lesa humanidad. Pero el servicio mayor se lo prestan a la clase dominante en la preparación del aparato policíaco-militar para reprimir las actuales, pero sobre todo las futuras luchas populares. El objetivo principal de la experiencia tupamara es pensar críticamente en el pasado y asumir las responsabilidades que nos caben. Reafirmar el valor del pensamiento crítico, la más poderosa de todas las herramientas y armas revolucionarias. Bucear en el militarismo y el aparatismo que condujeron al fracaso la tentativa revolucionaria de los 60, con la idea de que esa crítica pueda contribuir a la elaboración de las estrategias y las tácticas de las insurgencias que vendrán. Mientras lo viejo no haya sido cuestionado a fondo, las ideas derrotistas, de renuncia y entrega podrán seguir haciendo su trabajito de zapa y debilitando las intenciones y la esperanza de liberar la sociedad de la esclavitud del trabajo asalariado. Corregir no es arrepentirse, es simplemente pensar en desterrar del pensamiento las concesiones que causaron la derrota popular, saber lo que no se quiere hacer, lo que no se debe hacer. A corto o mediano plazo,
las consecuencias sociales de la voracidad capitalista agravan a tal punto la situación de los asalariados que los versos ya no pueden ocultar la realidad y los caudillos progresistas pierden predicamento y dejan de cumplir su función en la superestructura. Lo estamos viendo todos los días. Este país va prácticamente a un nuevo boom de producción. Acá no hay crisis, acá no hay recesión, somos florecientes. Eso ya es un verso que el trabajador, cuando va a pagar la carnicería, ya no se lo puede tragar. Cuando puede ir a la carnicería. Entonces algunos sectores oprimidos comprenden que no les queda más remedio que salir a la calle a luchar directamente para resolver sus problemas sin representante alguno, directamente. En esa lucha puntual, lo estamos viendo ahora en la Argentina, en esas luchas puntuales hay quienes descubren la naturaleza real del sistema político, escapan a la trampa electoral y a la manipulación demagógica. Cansados de expectativas que no se traducen en hechos, a veces se vota a los ortodoxos de derecha, mucho más para castigar que por el hipnotismo que inducen las campañas mediáticas. Muchos de ellos comprenden que el voto es un instrumento inútil para resolver los problemas de la desigualdad y la injusticia social. Se podrá enlentecer la toma de conciencia, pero no impedirla. Aún en la pasividad general a que está reducido el pueblo trabajador, cada tanto aparecen muestras de su reserva de dignidad y espíritu combativo. Ahí están los núcleos que pelean sin desfallecer por verdad y justicia, obligados a debatir tanto contra los argumentos más reaccionarios como contra las políticas de olvido y perdón del progresismo. Ahí están las luchas en defensa de la tierra, el aire y el agua, con un componente local muy fuerte: Cerro Chato, Tacuarembó, El Sauce, La Paloma, Paysandú, La Valleja, Suárez y su victoria de bien abajo, que detuvo la instalación de la cantera depredadora. El principal obstáculo para crear conciencia viene directamente del gobierno, por lo cual la lucha por el medio ambiente es realmente esclarecedora. Ahí están los municipales de todo el país, que ya saben desde hace tiempo que a la hora de fijar el monto del salario y mejorar las condiciones de trabajo, el patrón es patrón por mucho que se diga comunista, socialista o tu mamá. También aprendieron mucho los trabajadores de la enseñanza al verse enfrentados al decretazo de esencialidad y lo de la construcción en la lucha por la ley de responsabilidad penal empresarial. Ahí están los peludos de Belloñón nuevamente, mostrando un camino para acceder a la tierra y escapar de la zafralidad, mientras de paso, como antaño, se coloca sobre la mesa la reforma agraria, una solución de fondo planteada en el curso de una lucha reivindicativa. Tal vez, como se sugiere en la experiencia tupamara y surge de la historia de los pueblos en todo el mundo, sean esos picos de ascenso que se crea la necesidad de organizar nuevos instrumentos políticos. Fue en 1905 así, seguirá siendo así. Podrá ser mañana o dentro de 50 años, pero en esos conflictos sociales, por muy puntuales y episódicos que sean, los que luchan toman distancia del verso que oscurece la razón y ganan en independencia respecto al progresismo. En estado de subjetividad semejante también estuvieron los orígenes del MLN y a principios de los 60 y los del Frente Amplio en el 70. Hoy día ya es necesario otro instrumento político de nuevo cuño, capaz de rechazar y resistir la preparación que se prepara en los ministerios encabezados por ex guerrilleros. Usted perdone que lea, pero
quiero decir algunas cosas muy exactas y no puedo, y tengo que administrar la energía. En estos tiempos de sequía y de quietud, la experiencia de Tupamara suma esfuerzo a los núcleos que comprenden la necesidad de hacer una revolución social. Se impone esperar pacientemente el viván, el momento en que la democracia burguesa deja satisfacer las necesidades políticas de sus inventores y la clase dominante quiebra la legalidad de la institución. Entonces, el mucho palo dado para que aprendan desatan los apaleados el deseo de quitarse de encima el yugo de clase. El estallido no depende de la voluntad militante de los núcleos, sino de la extensión y profundidad de la conciencia. Es preciso respetar los tiempos y la velocidad del movimiento de masa, cosa que no quiere decir inacción y pasividad, sino adecuar la acción al grado de comprensión general, en particular y especialmente en cuanto a la dosificación en el empleo de la violencia revolucionaria. Es la lección primaria y primera de la historia del movimiento guerrillero en Uruguay. ¿Cómo dosificar? La operación en retorno a lo Macri o a lo MUD en Venezuela o lo que se viene en Brasil comienza con la criminalización de la protesta, con la criminalización de la protesta por parte de los operadores mediáticos del progresismo, sobre todo. En la batalla de ideas, una de las metas de las élites de derecha es el desprestigio y la satanización de la idea emancipatoria. Por eso mismo, la acción no debe causar el rechazo en los sectores populares más politizados. No es inteligente facilitar el ataque de la derecha ortodoxa y sus medios de manipulación, ni hacer del campo orégano al discurso afinado con que el progresismo condena la protesta. Está entablada entonces la batalla de ideas, al decir de Fidel Castro, entre los que quieren mantener el sistema de opresión y esclavitud y los que luchan por la liberación nacional. La experiencia de Tupamara se aleja de la tesis conquistar colina tras colina por la vía electoral, tesis cuya máxima aspiración puede ser llegar al gobierno de la República burguesa y encontrarse con que el poder rival no estuvo en juego en las elecciones y que por encima de las opciones electorales deciden las grandes corporaciones transnacionales, los bancos internacionales y los aparatos políticos militares. La experiencia de Tupamara sale afiliada a la idea de revolucionar la sociedad, de liberarla del Estado burgués, de transformar las mujeres y los hombres del capitalismo en mujeres y hombres de la revolución social. La experiencia de Tupamara piensa en futuras insurgencias, no en organizar campañas electorales. Voy a leer unos versos de Miguel Hernández que solíamos leer en la cárcel. En aquella época me lo sabía de memoria. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente imponentemente mansa delante de los castigos, los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el acta.
a responso, pero no afloje nadie. Otros militantes ocupan hoy sus puestos de combate, los que ellos dejaron al morir. La lucha continúa y los tupamaros no olvidan a sus compañeros caídos. Antes bien, hemos contraído con ellos un compromiso que solo se salvará con la victoria. Libertad o muerte, venceremos. MLN, documento interno, Nuestros Muertos, diciembre de 1970. Tango nuestro que estás en el suelo, donde pisamos y donde caemos. Alguna vez bailamos y fue bueno. No dejes de sonar, porque si no, ni flor. No dejes de roncar, porque si no, ni fruto. No dejes de soñar, porque si no, ni sueño. No dejes de pelear, porque si no, ni piedra sobre piedra. Si queremos un bailongo en paz, preparemos el bandoneón para la guerra. Con el poema que sigue y semblanzas biográficas de los 13 compañeros caídos hasta entonces, se conmemoró en Punta Carretas, Cabildo, Carlos Neri y en otros carcelajes por medidas prontas de seguridad y afuera, en los cantones de la Orga, el primer día de nuestros muertos, 22 de diciembre de 1970. Se valoró para el homenaje de compartimentar la condición de Tupamaro de algunos compañeros nuestros aún no detectados por la represión como integrantes del MLN. Yo no vengo a llorar aquí donde cayeron, vengo a vosotros, acudo a los que viven. Vivimos con el blasón y con las cicatrices, con la bandera no arriada y el amor bajo el brazo. Vivimos con los que se fueron por la luz para alumbrarnos. Vivimos con los que quedan alrededor del fogón y con los que vendrán trayendo brasas. Vivimos con estos pájaros que vienen a sumarse por un país sureste particular y libre como lo hemos soñado. Vivimos con los que fueron, con los que están y con los que vendrán. El compromiso, el desafío, nuevamente sigue en pie. A Eduardo Pineda, Carlos Flores, Mario Robaina, Edelmar Ribeiro, Rafael Sarachaga, Jorge Salerno, Ricardo Zabalza, Alfredo Pultelli, Indalecio Olivera, Fernán Pucurul, Carlos Andrés López, Roberto Ron y Juan Carlos La Rosa. En ellos, a todos nuestros muertos. Ustedes saben, se hablaban tantas cosas cuando moría la gente, se llenaban hojas con palabras lindas, se decía mártir y héroe como 14 veces, se ofrendaban flores y alguna que otra lágrima. Después se volvía al fútbol, al problema del sueldo, al aborto de aquella, al mostrador de siempre, al cumpleaños, al horario, a la tan ciudadana indiferencia, al encogerse de hombros, a dar vuelta la cara. Ustedes saben, eso era antes que viniera la estrella a inventariar la sangre. Ustedes saben, nosotros no escribimos discursos, andamos con sus nombres a flor de piel, a flor de proyectiles,
con sus nombres pulsando los gatillos, con sus nombres puliendo las estrigas, ajustando las salsas y las miras, con sus nombres de pie por la memoria. Ustedes saben que la historia camina con la estrella. Ustedes saben que sus nombres caminan con la historia. Y solo saldaremos esta deuda de sangre con la victoria. Habrá patria para todos. Cumpliremos 1970. El cuadro aislado. Material de discusión del MLN, septiembre de 1970. Cada compañero, aún aislado, es portador de los valores tupamaros. Por ello es capaz de regenerar principios, línea, organización y operatividad en condiciones por demás extremas, como derrotas, retiradas, prisión, enterramiento, desconexión del aparato, exilio, huida, etc. El cuadro aislado, desconectado, oculto, en dispersión o en repliegue, tiene la capacidad de reproducir desde él y junto a otros como él, tanto la forma organizativa más adecuada como el movimiento posible, el mínimo aparato operante y la acción revolucionaria. El tango tupamaro. El tango tupamaro va en la sangre, caída o por caer, pero latente, en el pulso rebelde de la gente que quiere amanecer como un enjambre. El tango tupamaro es contra el hambre, contra la impunidad y la injusticia. El tango tupamaro lucha y arde, se crece y se contagia y multiplica. El tango sigue, vos sabés que sigue. El tango continúa y no se acaba. El tango vive, vos sabés que vive. En la heroica memoria victoriada. El tango tupamaro no claudica. Se cantará en voz baja, según cuadre. El tango tupamaro, voz invicta, seguirá resonando en todas partes. El tango tupamaro a veces queda como callado, como ausente, quieto. El tango tupamaro aguarda, espera que le llegue su hora, su momento. Y su ritmo, y su luz, y su consigna que lo ponga a vivir toda la vida. No acaba, ni en silencio, ni termina. El tango tupamaro solo espera que comience su música y se encienda su chispa. Ya están con nosotros. La senda está trazada, porque detrás de nosotros estamos ustedes, comandante Ester del Ejército Zapatista de Liberación. Los poetas, poetas, las poetas, los muchachos, muchachos, las muchachas, las compañeras y los compañeros. Damos paso a lo nuevo, nos hacemos a un lado. Vienen voces impúberes reclamando trincheras y vanguardias. Les dejamos la calle empedrado de traidores clavados boca abajo. Salimos del camino, damos paso a un costado.
El ariete que fuimos nos cansó demasiado, ya no más proa al sueño, utopía blindada, coraza acribillada con huellas de besos y balazos. Pasen ahora, sigan, continúen con sus chuzas imberbes, sus sueños afilados. Tracen un nuevo plan, luchen sus luchas, que son de todos los que las luchamos. Planten banderas en su cielo rojo, cuiden su almácigo, marquen su rumbo propio, que nosotros nos vamos. Les dejamos el mar para sus remos en llamas, les dejamos el mundo a medio hacer, inacabado, inconcluso, empedrado, lleno de traidores, clavado boca abajo. Los veremos pasar bajo palio de pétalos y petardos, los veremos crecer bajo campanas y badajos, los veremos reír dando la diana con todos sus venablos, los veremos triunfar sobre un estruendo de jóvenes caballos. Marcharemos después de ustedes, después que pasen arrollando, aprendiendo otra vez a empezar, empezando, siguiendo vuestra brújula, caminando en sus pasos, procurando una música siempre nueva de un tango que nos haga bailar amores, libertades y milagros. Seguiremos después del último cachorro de león, del último muchacho. Porque siempre este tango crucial, ritual, fatal, que nace en cada uno a cada rato, nos empuja a seguir, a bailar, a querer y a luchar hasta que el fuelle mande. ¿Habrá patria para todos o no habrá patria para nadie? Bueno, estuvimos con Miguel Ángel de Cristo Olivera, Maudilio Velo, el bandoneón del penal de Dijera el Cristo, y bueno, su poesía y su tango, que mucho agradecemos.